Cuando una nación declara la guerra a otra, lo primero que necesita saber es quién es el enemigo al que va a enfrentarse, sus características, sus planes y objetivos, sus puntos fuertes y débiles. En resumen, es imposible entrar en una batalla sin tener un mínimo de información sobre quién va a luchar en el otro bando. De lo contrario, la derrota es casi segura. Y al igual que un ejército necesita conocer y estudiar las características de sus enemigos, nosotros también necesitamos saber con quién nos encontramos en nuestra vida cada día. La Biblia dice que estamos en medio de una batalla espiritual contra Satanás y sus demonios. Fíjese en lo que escribió el apóstol Pablo: nuestra lucha no es contra los hombres, sino contra los poderes y autoridades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Efesios. Observe que este versículo no dice que se trate de una batalla entre Dios y el diablo, sino que somos nosotros quienes debemos luchar contra las fuerzas espirituales del mal. En otras palabras, estamos en guerra y por lo tanto debemos saber quién es Satanás. Para derrotarlo, debemos averiguar de dónde viene, cuáles son sus objetivos aquí en la tierra, cómo ha actuado contra otros hombres de Dios en el pasado y cómo puede actuar en nuestras vidas. Sin esta información, es imposible formular una estrategia de batalla espiritual para derrotar a este enemigo. 1. Saber de dónde vino Satanás. Según la Biblia, en el segundo día de la creación, después de haber hecho el día y la noche, Dios creó los cielos. Ese mismo día aparecieron los ángeles. Uno de ellos, que impresionaba por su belleza y sabiduría, era Lucifer. Era el ser más exaltado de toda la creación y tenía acceso a la sala del trono donde habita Dios. La Biblia dice que fue ungido como querubín guardián y que era perfecto hasta que un día se volvió orgulloso debido a su belleza y a su elevada posición en la jerarquía celestial. Ezequiel. A partir de ahí, Lucifer decidió que quería establecer su trono por encima de Dios y convenció a cerca de un tercio de los ángeles para que le apoyaran. Entonces, se libró una batalla espiritual en el cielo. Apocalipsis. El lado del bien estaba liderado por el arcángel Miguel, que derrotó a Lucifer y a sus aliados y los desterró del cielo. Vea lo que dice la Biblia sobre esta historia. Cómo caíste del cielo, lucero del alba, hijo de la aurora. Cómo fuiste arrojado a la tierra, tú que derrotaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón: entraré en el cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más alto del monte santo. Subiré más alto que las nubes más altas. Seré como el Altísimo. Pero tú descenderás a las profundidades del Seol, irás al fondo del abismo. Isaías. Desde allí, Lucifer y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, de ahí el término ángeles caídos. Y después de este castigo, Lucifer, que hoy se conoce como Satanás, continúa rebelándose contra Dios en un intento de destruir a los seres humanos que fueron creados a imagen y semejanza del Altísimo. 2. Sepa quién es Satanás. Su nombre en hebreo significa pretendiente, adversario. Es un gran enemigo de Dios y de su pueblo, por lo que no podemos esperar nada bueno de él. La Biblia dice que Satanás puede incluso transformarse en un ángel de luz, pero es para engañar a la gente, así que ten cuidado de no caer en sus trampas. En la Biblia se le suele llamar diablo o Satanás, pero también se le conoce como el gran dragón, la serpiente antigua, el engañador del mundo entero. También se le llama el acusador de nuestros hermanos, el maligno, mentiroso, asesino, el dios de este mundo, tentador, entre otros nombres. 3. Conozca cuál es la misión de Satanás. El principal objetivo de Satanás es frustrar los planes de Dios de todas las maneras posibles, y esto sucede de diversas maneras. A veces sus ataques
son muy claros y evidentes, pero muchas veces actúa de forma mucho más discreta, intentando engañar a las personas y alejarlas de Cristo. Jesús dijo que el ladrón vino a matar, robar y destruir. Juan. Esto significa que ninguno de sus planes es bueno. Si enciendes la televisión ahora mismo y entras en los sitios de noticias, verás lo mucho que ha trabajado para destruir vidas, familias e incluso nuestra nación. Satanás también se especializa en ofrecer sugerencias y métodos atractivos que suenan bien, pero que en realidad son trampas diseñadas para destruirnos, hacernos esclavos del pecado y causarnos mucho sufrimiento. Es un maestro del engaño, por eso Jesús le llamó Padre de la Mentira. Y hablando de mentiras, una de las misiones de Satanás es hacer creer a la gente que no existe, que es solo un producto de la imaginación humana. ¿Por qué lo hace? Porque si la gente cree que no existe, dejará de buscarlo y vivirá según sus propios deseos, desobedeciendo la palabra de Dios y alejándose de su presencia. Y cuando estas personas están lejos de Dios, es mucho más fácil para el enemigo atacar y destruir estas vidas. Por eso el apóstol Pedro dijo: «Sed sobrios y velad. Vuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar». 4. Aprende cómo ha actuado Satanás en el pasado. Uno de los secretos de los ejércitos antes de ir a la guerra contra un enemigo es saber cómo se ha comportado en batallas pasadas, porque así pueden prevenir posibles ataques y contraataques en zonas donde el otro bando ya se ha mostrado más débil. Del mismo modo, cuando estamos en una batalla espiritual, debemos saber cómo ha actuado Satanás en el pasado para no permitirle que haga lo mismo contra nosotros. Así que veamos algunos ejemplos en la Biblia de cómo el diablo ha actuado en las vidas de hombres y mujeres de Dios. Satanás engañó a Eva y a Adán. En el capítulo 3 del Génesis, el diablo aprovechó que Eva andaba sola y le hizo querer comer del fruto prohibido y que no era gran cosa desobedecer el mandato de Dios. Y en cuanto pecó, también influyó en su marido Adán para que hiciera lo mismo. Todo fue una trampa tendida por el diablo y como resultado de esta desobediencia, la pareja perdió su conexión con Dios y fue expulsada del jardín del Edén. Fue la primera victoria del enemigo en la batalla espiritual en la vida de un ser humano. Satanás atacó la vida de Job. Ningún otro libro del Antiguo Testamento hace tanto hincapié en el enemigo como el libro de Job. Y es que el diablo deseaba tanto destruir la vida de este hombre que incluso pidió permiso a Dios para atacarle. Y para demostrar la fidelidad de Job, el Señor permitió que el enemigo le quitara todo lo que tenía e incluso que enfermara gravemente. Pero aún así, Satanás perdió la batalla espiritual porque Job nunca abandonó su fe en Dios. Satanás tentó a Jesús en el desierto, al igual que la serpiente sedujo a Eva. Intentó hacer lo mismo con Jesús en el desierto. ¿Y por qué lo hizo? Porque sabía que si Cristo hubiera caído en la tentación y el pecado, Dios ya no podría ofrecer la vida del Cordero Inmaculado como sacrificio por nuestras vidas. Como resultado, Satanás tendría a la raza humana en sus manos para siempre. Satanás atacó la salud física de una mujer. La Biblia dice en Lucas 13 que una mujer judía sufrió por más de 18 años de una enfermedad de la columna vertebral que le causaba estar encorvada e incapaz de enderezarse y caminar. Jesús dijo que esta mujer vivía en tal estado porque Satanás la tenía cautiva. Entonces Cristo se llenó de compasión y curó a la mujer. Satanás quería matar a Pedro. Pedro era uno de los discípulos favoritos de Jesús y uno de los principales predicadores del Evangelio tras la muerte y resurrección de Cristo. Sabiendo que la palabra salvaría a millones de personas en todo el mundo, el diablo acudió al Señor y pidió la vida del apóstol. Mira lo que Jesús le dijo a su amigo: «Simón, Simón, Satanás ha pedido que seas cernido como el trigo, pero yo he rogado por ti
para que tu fe no desfallezca, y cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el enemigo intenta destruir nuestras vidas, especialmente cuando somos fieles a Dios. 5. Sepa que Satanás no es invencible. No importa cuán fuerte sea, podemos vencerlo a través de nuestra fe en Cristo, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra y la obediencia. La Biblia dice, las armas con las que luchamos no son humanas. Al contrario, pueden destruir fortalezas por medio de Dios. Así que si llevas la armadura de Dios, estarás protegido y no tendrás que temer. La Biblia dice que el poder del diablo es limitado. Si has entregado tu vida a Jesús, no podrá arrebatarte de las manos del Señor. Y si obedeces al Señor y resistes los ataques del enemigo, huirá de ti. Así que, hermano mío, el secreto para ganar la batalla espiritual contra Satanás es no ignorar que existe y lo que puede hacer. Pero al mismo tiempo, debes saber que el poder del diablo es limitado y que ya ha sido derrotado por Jesús en la cruz. Si te has arrepentido de tus pecados y has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, ahora estás del lado victorioso y ninguno de los planes del Señor puede ser frustrado.